A ver, ¿y si dijéramos que los derechos fundamentales tienen una especie de arquitectura secreta? Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desmontar el título 1 de la Constitución española. Pero ojo, no como si fuera una lista aburrida de leyes, sino como el plano de un edificio enorme. Un edificio diseñado para protegernos. Venga, vamos al lío. Normalmente, cuando se piensa en la Constitución, nos viene a la cabeza, pues eso, un tocho de normas, ¿verdad? Algo súper denso, difícil de memorizar. Pero, ¿y si estuviéramos mirando el cuadro equivocado? Exacto. ¿Y si en vez de una lista fuera el plano de un edificio? Un edificio que, en el fondo, es nuestro hogar común. Pues esa es la idea, esa es la clave que vamos a usar hoy para entender de verdad la estructura de nuestros derechos y deberes fundamentales. Allá vamos. Vale. Cualquier arquitecto sabe que un buen edificio necesita una cimentación a prueba de bombas, una piedra angular. Pues en nuestra Constitución, esa base, ese cimiento sobre el que se construye todo, es la dignidad humana. Y esto no es una forma de hablar, ¿eh? El artículo 10.1 lo dice negro sobre blanco. La dignidad de la persona no es una idea poética. Es el cimiento maestro. Fijaos en las palabras que usa. Fundamento del orden político y de la paz social. Ahí es nada. Esto quiere decir que cualquier ley, cualquier derecho que se apruebe después, tiene que respetar sí o sí esta base. Si no lo hace, pues todo el edificio corre el riesgo de venirse abajo. Bien, ya tenemos los cimientos. Ahora toca levantar los pilares. Y esos pilares son, ni más ni menos, los derechos y deberes del capítulo 2. Podríamos decir que es el corazón de todo el título 1. Pero, y aquí viene lo interesante, no todos los pilares son iguales. Hay que prestar atención. Y esta es una de las pistas más importantes para aprenderse esto. El capítulo 2 se divide en 2 secciones, y la diferencia entre ellas es brutal, sobre todo en cómo se protegen. La sección primera, que va del artículo 14 al 29, digamos que son los pilares maestros, los BIP. Son los derechos fundamentales y tienen un escudo de protección máximo, el recurso de amparo. Luego está la sección segunda, con otros derechos y deberes, que también son muy importantes, claro, pero su protección ya depende de una ley ordinaria. Entender esta diferencia de blindaje es, de verdad, la clave para comprender cómo funciona todo el sistema. Vamos a ver primero esos pilares maestros, los de la sección primera. Por un lado, tenemos los que construyen una especie de fortaleza personal. Hablamos del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor, a la intimidad, o ese derecho a que el propio hogar sea un santuario, que nadie pueda entrar sin permiso de un juez. Son, como digo, los muros que protegen lo más íntimo de cada persona. Pero un edificio no solo tiene muros para proteger, también necesita puertas y ventanas para conectar con el exterior. Y esos son los otros grandes pilares de esta sección. La libertad para decir lo que pensamos, el derecho a reunirnos pacíficamente, a crear asociaciones, a participar en los asuntos públicos. Y por supuesto, la que es quizá la viga maestra que une todo, el derecho a la educación. Estos pilares no solo sujetan la estructura, sino que aseguran que el edificio sea un lugar lleno de vida, un espacio democrático. Vale. Tenemos cimientos, tenemos pilares, el edificio es sólido. Pero, ¿hacia dónde mira? ¿Cuál es su objetivo? Todo edificio necesita un propósito, una vista, un horizonte. Y en la Constitución, ese horizonte lo dibuja el capítulo 3, los famosos principios rectores. Y aquí hay que tener claro una cosa que es súper importante. Un principio rector no es un derecho que se pueda ir a exigir a un juzgado de un día para otro, como el derecho a la vida. No funciona así. Es más bien como una brújula que se le da a los poderes públicos. Es un mandato que les dice, oye, todas las leyes y políticas que hagáis tienen que ir encaminadas en esta dirección. Hay que remar hacia este horizonte. ¿Y de qué metas estamos hablando? ¿Cuál es ese horizonte? Pues bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos muy claros: proteger la salud, garantizar que se pueda disfrutar de un medio ambiente adecuado o el derecho a una vivienda digna. El Estado no es que pueda hacer esto, es que debe trabajar para que estas metas se cumplan. Son, en definitiva, las grandes aspiraciones que tenemos como sociedad puestas por escrito en la Constitución. Perfecto. El edificio es impresionante, ¿verdad? Pero, como cualquier construcción, puede ser atacado. ¿Qué pasa si alguien intenta echar abajo uno de los pilares? Pues para eso, la Constitución diseña un sistema de defensa, un escudo. Y ese es el capítulo 4, el que habla de las garantías. Dentro de este escudo tenemos, digamos, unos guardianes. La Constitución crea instituciones específicas para vigilar. La figura más conocida, sin duda, es el defensor del pueblo. Su trabajo es exactamente ese: estar ojo a visor para que la administración no se pase de la raya y vulnere los derechos que están en este título. Es un comisionado para defender a la ciudadanía, básicamente. Pero vamos al caso práctico. ¿Qué pasa si se vulnera uno de esos derechos VIP, uno de los pilares maestros de la sección primera? Bueno, pues el camino para defenderse está muy claro. El primer paso es ir a los tribunales de toda la vida, los ordinarios. Pero si ahí no se consigue nada, si esa vía no funciona, la Constitución activa la garantía definitiva, el recurso de amparo.
y con eso se va directamente al Tribunal Constitucional. Él es el guardián final de nuestros derechos más fundamentales. Ya casi hemos recorrido todo el edificio. Solo nos falta una cosa. Todo edificio que se precie tiene un sistema de emergencia, ¿no? Un gran interruptor rojo que solo se puede pulsar en situaciones límite. Pues ese es el capítulo 5, el que regula algo tan serio como la suspensión de derechos. Y que quede clarísimo, esto es una medida súper excepcional. No es un botón que se pueda pulsar así como así. Está pensado únicamente para las situaciones más graves y extraordinarias que pueda vivir el país. De hecho, si miramos la tabla, se ve que el tema es muy serio. No se puede suspender cualquier cosa. El derecho a la vida, por ejemplo, ni se toca. La lista de derechos que se pueden suspender es muy corta y muy específica. Y solo se puede hacer si se declara oficialmente un estado de excepción o de sitio. Se podría suspender, por ejemplo, la libertad de circulación o el secreto de las comunicaciones, pero siempre con un montón de límites, de forma muy regulada y por un tiempo determinado. Y con esto, el plano está completo. Ya lo tenemos, la estructura entera de nuestros derechos. Es fácil de recordar si pensamos en el edificio. Todo empieza con un fundamento, la dignidad. Se levanta sobre unos pilares, que son los derechos. Mira hacia un horizonte, los principios rectores. Se defiende con un escudo, las garantías. Y, por si acaso, tiene un interruptor de emergencia para las situaciones más extremas. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Ahora que hemos visto que nuestros derechos no son una lista de la compra, sino toda una estructura pensada, con su lógica, ¿entenderlo así no nos hace más conscientes de lo que valen? ¿Conocer la arquitectura de nuestras libertades no es, al final, una manera de hacer más fuerte nuestra propia democracia? Ahí lo dejo.